Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo. Gracias por acompañarnos. Endrina, gracias por esta conversación. Es muy interesante su presencia en el estudio y sobre todo es interesante contextualizar porque ha sido una mañana muy movida a nivel informativo. El día de hoy estaba previsto el antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. De hecho, está en desarrollo. Escuchábamos hace momentos declaraciones del diputado Pedro Carreño, quien interpuso esta solicitud. También escuchamos las apreciaciones del presidente del TCJ, Michael Moreno. Antes de que esto ocurriera, se anula el nombramiento de Rafael González Arias, también se hace la juramentación y nombramiento de vicefiscal a Catherine Harrington Padrón. Y a la par de estos eventos, la fiscal ofreció unas declaraciones. Ella resaltó en su introducción su presencia allí en el Ministerio Público y para citarla, ella dijo, cuando hizo referencia a su presencia, sigue siendo la defensora del pueblo. Quiero que en sus palabras me explique un poco y le explique a los venezolanos qué fue lo que sucedió en la Defensoría y cómo califica los argumentos que esgrime la fiscal general de la República cuando ella dice que no iba a asistir al Tribunal Supremo de Justicia y a partir de ahora, ¿qué sigue? Bien, bueno, lo que nosotros aspiramos y la razón por la cual yo estuve acompañando a la fiscal, respaldándola, es esencialmente por una batalla que ella inició en el momento que solicitó la aclaratoria sobre las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, que desde mi perspectiva y desde mi punto de vista es una convocatoria inconstitucional e ilegal porque no se le pregunta al pueblo si quiere cambiar su constitución. Y vamos arreados todos los venezolanos a un proceso que además ha estado teñido por una cantidad de eventos, bueno, primero luctuosos, ha muerto mucha gente. Segundo, eventos de hambruna en el país porque vemos personas en cualquier esquina del centro de Caracas hurgando entre la basura. Y por las circunstancias de que no se consiguen muchos medicamentos como antibióticos, medicamentos psicotrópicos. En el JM de Los Ríos hace apenas 2 semanas murieron 4 bebés porque no habían antibióticos. Es decir, vamos a una constituyente en el medio de mucho malestar social, donde tenemos un pueblo con muchas necesidades materiales. La constituyente, yo lo digo con claridad y estoy segurísima de lo que estoy diciendo, no soy magistrada, simplemente soy una ciudadana que escuchó a Chávez 1000 veces mientras Chávez estuvo vivo y me quedó muy claro que la soberanía reside en el pueblo y que el presidente de la República no se puede atribuir esa potestad. Entonces, en función de esto, pues mi presencia apoyando a la fiscal en el día de hoy, porque yo asumo que ese antejuicio de mérito es una respuesta a las actuaciones de la fiscal de defensa de la Constitución. A propósito de eso, voy a citar las declaraciones que hiciera la fiscal. La Asamblea Nacional Constituyente viola la Constitución y yo estoy obligada a protegerla. Usted ha dicho lo propio también cuando se pudo conocer de su renuncia, que se llevó a cabo el 30 de mayo, se hizo pública el 1 de junio. Muchos calificaron que su renuncia obedecía a razones de título personal. Sin embargo, usted ha dicho que lo que interpretan como traición es el sentir del pueblo. ¿De alguna manera siente usted que está traicionando lo que fue de alguna manera su convicción política y las motivaciones que le hicieron ser parte del Consejo Moral Republicano? Yo entro al chavismo en el año 2002 cuando el presidente Chávez le dan un golpe de Estado, me integro a una organización social llamada Clase Media en Positivo y la única vía y el único propósito de esa organización era defender la Constitución. Ahora salgo de la corriente gubernamental, porque yo no me voy a atrever a llamarla chavismo, salgo de la corriente gubernamental señalada de traidora por esa misma misión, defender la Constitución. Entré por esa razón y salgo por la misma razón. O sea que usted considera que sigue siendo chavista. Naturalmente, y voy a parafrasear a Chávez, mi vida son 2 puntos unidos por una línea recta. Defendí la Constitución en el año 2002 y la estoy volviendo a defender en el año 2017 y es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos.
¿Hay alguna intención política detrás de toda esta postura tan firme en defensa de la Constitución? Porque estaba leyendo algunas de sus declaraciones y usted aseguraba que estaba dispuesta a sentarse con la oposición venezolana para hacer un frente de defensa de la Constitución nacional. ¿Hay alguna pretensión política detrás de todo este tipo de pronunciamientos? Endrina, mi única aspiración cuando estuve en el tribunal estaba a 2 años de mi jubilación, que es lo que aspira cualquier funcionario que haya vivido de su sueldo. Le serví 23 años a la administración pública, apenas me faltaban 2 años para jubilarme. No tengo aspiraciones políticas de ninguna naturaleza, tuve 10 años en altos cargos, fui diputada, fui defensora del pueblo, representé los más altos símbolos de mi país y además haber hecho esa tarea me da una responsabilidad inclusive de liderazgo en el tema de derechos humanos y de levantar mi voz y decir, mira, estamos caminando hacia una constituyente discriminatoria y regresiva en materia de derechos humanos. Y con la pregunta sobre la oposición en el año 2002 no reconocía la Constitución. Y en ese sentido, en ese momento estábamos confrontados. Pero si ahora la oposición fuera útil a que nosotros como país preserváramos nuestra Constitución, pues bienvenido sea. Esto no significa que yo me voy a inscribir en ningún partido de oposición, ni que voy a militar en ningún partido de oposición, porque entiendo que las ideologías de los partidos de oposición son diametralmente opuestas a la ideología chavista. Acerca de la iniciativa que ha planteado la oposición venezolana como una hoja de ruta en los próximos días, que marca el 16 de julio como una fecha determinante para una consulta que ellos han calificado un plebiscito contra el presidente Nicolás Maduro y contra la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es su opinión? Fíjate, yo estoy, si la Constitución me dice a mí que el presidente debe ser electo en el año que toque, entonces sería una contradicción que yo me anotara en esa pregunta. No conozco las preguntas, creo que ellos las explicaron ayer de forma verbal, pero las preguntas no han circulado. Ahora, haciéndote esta aclaratoria, que yo no voy a avalar nada que no esté dentro de nuestra Constitución, porque nuestra talanquera debe ser la Constitución, y no la voy a saltar, no la salté en el 2002, no la voy a saltar este año. Pienso que si es legítimo, que si el Consejo Nacional Electoral ha cerrado la válvula electoral al impedir una consulta que le pregunte al pueblo, ¿usted quiere Constitución nueva?, pudiera el pueblo activarse en una recolección de firmas para defender su Constitución. En este sentido, ¿cuál sería la legitimidad y el impacto de interpretación tanto en lo nacional o internacional al no estar avalada por un consejo electoral de manera oficial? Bueno, sería legítima, más probablemente no sería legal, pero legítima sí, porque si la firman, ponte tú, 10 millones de personas y tú ves a decenas, a miles de personas en la calle diciendo no me cambien mi Constitución, oye, yo pienso que es un mensaje al poder, y si tenemos un poder permeable al sentir del pueblo, debería ser sensible. Yo quisiera citar 2 frases de la Fiscal General de la República en el lugar donde usted estaba presente, donde ella dice que lo que está ocurriendo es un golpe de Estado más grotesco que el de Pedro Carmona Estanga, y que dice también que si el Tribunal Supremo de Justicia decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar para que se restablezca la democracia. ¿Usted piensa acompañar a la fiscal en esta iniciativa? Ahora mismo, Endrina, tenemos una situación. La Asamblea dijo que el presidente abandonó funciones. El Tribunal Supremo está haciéndole un antejuicio a la fiscal y, bueno, ella presentó los documentos y dijo que los va a colgar en redes, donde apenas les dio 48 horas para su defensa, y ahí estaríamos en presencia de, pudiéramos mirar que no se respetó ni el debido proceso ni el derecho a la defensa, y eso pudiera viciar ese antejuicio de nulidad. Tenemos una asamblea que es desconocida por el Tribunal Supremo de Justicia y unos magistrados que son desconocidos por la fiscal. Ahorita estamos en pleno estado de anarquía, y es responsabilidad de quienes tienen la fuerza coercitiva del Estado contribuir a la restitución de las instituciones, pero no al servicio de sus deseos o sus pareceres, no, sino al servicio del pueblo, porque las instituciones se deben al pueblo. ¿Cómo hacer ese rescate institucional al cual usted hace referencia? ¿Por dónde comenzar? Con mucha responsabilidad, asumiendo que, por ejemplo, y tú sabes que yo no soy opositora,
pero para entregar una planilla a la oposición, para recoger firmas para cualquier cosa, se tardan 3 meses y para el Poder Ejecutivo se tardan 2 días. Entonces, bueno, ¿a quién se le sirve? Es una pregunta que hay que dejar. Hay muchas preguntas también en el ambiente en torno a los derechos humanos en Venezuela y esto ha sido un tema de debate nacional e internacional. De hecho, el TSJ anula la imputación de violación de derechos humanos contra Benavides Torres. Según la Sala Constitucional, debió pedirse ante juicio de mérito. En Venezuela hoy a su juicio, ¿se violan o no se violan los derechos humanos? Y también le tengo otra pregunta. ¿Hay o no hay presos políticos en Venezuela? El Foro Penal hace referencia de que con la detención de estudiantes de la UPEL aumentan a 433 los presos políticos. En muchas declaraciones distintos voceros de gobierno, incluso cuando usted estaba al frente de la Defensoría del Pueblo, hacían alusión de que en Venezuela no había presos políticos. Esas dos preguntas, ¿se violan o no se violan los derechos humanos en Venezuela? Bueno, se violarían, Endrina, si no hubiera un aparato de justicia que sancione la vulneración. Es decir, si un policía viene y es un patrón que en todos los calabozos se patean a los detenidos, o se les amenaza o se les inflige amenaza psicológica, estaríamos en presencia de un patrón de violación de derechos humanos si esos funcionarios no son separados del cargo y no son enjuiciados. Y presos políticos en Venezuela. El tema de los presos políticos, como tú sabes, nosotros como Defensoría nunca tuvimos acceso a los expedientes de los penales. Esa atribución se le acaba de conferir la Defensoría, el Tribunal Supremo al defensor. Sería interesante que el defensor revisara el proceso penal de quienes están encarcelados y determinara si existe la condición política, pero cuando un preso lo visita un mediador internacional, ¿qué sentido tendría que un preso lo visite un mediador internacional si no tuviera la condición política? El defensor del pueblo ha aclarado en varios contextos que él no tiene las competencias de la fiscal de la República. ¿Considera usted que con esta interpretación que hizo el TSJ se le confirieron las competencias a él? Se hace una labor de acompañamiento. El problema no es la sentencia, porque es interesante que el defensor pueda conocer las causas penales. El problema es el contexto donde se dicta la sentencia, y eso es lo que levanta suspicacias acerca de cuáles pudieran ser las funciones en la práctica. El defensor la semana pasada abogó para que liberaran a 25 estudiantes de la Simón Bolívar, y creo que esa es la misión del defensor en estos tipos de procesos. Se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿qué le espera a Venezuela? Bueno, yo espero que se resuelva este problema, que el pueblo salga victorioso, porque la Constitución es un freno al poder, Endrina. La Constitución no es para que el poder haga lo que quiera. La Constitución es precisamente, tú llegas hasta aquí y esta es la Carta de Derechos que tú tienes que respetar como poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender cuando estamos en el poder, que estamos al servicio de la ciudadanía y de la mayoría. Se nos agotó el tiempo definitivamente, pero no puedo terminar la entrevista sin consultarla acerca de las denuncias que usted hizo ante el Ministerio Público sobre extorsiones y amenazas por parte de voceros del gobierno a su persona. ¿Cuáles son los avances y en qué tipo de amenazas están constituidas estas denuncias que usted formuló? Sí, son intimidaciones a través de mis redes sociales, la exhibición de fotos de mi vida íntima. Se forja información, se forjan documentos, pero bueno, esto no es acerca de Gabriela Ramírez, esto es acerca del país, y si se quieren servir de mi reputación, pues se las pongo a la orden para que la destrocen, pero yo voy a seguir luchando por la defensa de nuestra Constitución. Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.